Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Palabra de Honor, como siempre por Canal C, los lunes a esta hora, a las 23. Hoy tenemos un invitado que va a iniciar una serie, porque como ustedes saben, ya tenemos la fecha para la elección municipal en esta ciudad. Y el primero que va a venir de los candidatos a intendentes hoy es el licenciado Esteban Dómina, actual concejal. De manera que vamos a tener una entrevista que va, como les decía, iniciar un ciclo de participación de los candidatos a intendente y a gobernador que quieran asistir a nuestro programa. Sí, el candidato que vamos a entrevistar hoy tiene 2 o 3 características que no tienen todos los candidatos. Yo no quiero ponderar ni criticar a nadie, pero debo decirlo. Es historiador, es decir, sabe lo que ocurrió antes. Es contador, es decir, entiende de economía. Es licenciado en administrador, es decir, sabe del manejo de la cosa pública y tiene experiencia política. Magnífico, los invitamos entonces a que nos acompañen. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. La noticia que más ha captado la atención de los medios masivos de comunicación la semana pasada ha sido una declaración que ha hecho la presidencia en Roma, en donde nos ha pretendido hacer creer que en la Argentina hay un 5% de pobreza y que hay un 1,3% de indigencia o de miseria. Les aclaro, el índice de pobreza se supone que marca una línea por debajo de la cual los individuos y su familia no están en condiciones de satisfacer todas sus necesidades. Y el índice de indigencia es aquel por debajo del cual no hay posibilidades de satisfacer las necesidades básicas, la alimentación. No pueden comer bien, para decirlo en 2 palabras. Cuando uno escucha esto, se plantea varios interrogantes. El primero, ¿será que la señora Presidente no está en sus cabales? ¿Está realmente tan confundida que delira? ¿Será que, como el caso decían del presidente Irigoyen, que le imprimían, decían, un diario para hacerle ver que el país andaba mucho mejor de lo que era la realidad? Y acá sin imprimirle un diario, por cierto, pero ¿será que toda esta murga complaciente y aplaudidora que la rodea le hace creer que la realidad es distinta? Porque lo cierto es que en la realidad no está esta señora. O la tercera, está en la realidad, ve que esto es una mentira y descaradamente nos miente, pensando de nosotros que somos todos un montón de tontos que nos dejamos engañar de esta manera, cuando la experiencia cotidiana nos hace ver que estas cifras son a todas luces mentiras, falsas. El INDEC, esa institución de falsificación de datos, a partir de esa gestión tan lamentable de Moreno, hace ya más de 2 años que no publica índices de pobreza. Directamente no los publica, lo cual nos deja sin saber qué dice por lo menos
la gente que invadió el INDEC y hace los índices que le dictan, pero ni siquiera eso tenemos. El argumento del ministro Kicillof para dejar de publicar los índices de pobreza fue realmente dantesco, increíble. No se publican porque son estigmatizantes. Señor Kicillof, por favor, respétenos un poco, respete nuestra inteligencia. Sería estigmatizante que usted publicara la lista de los pobres, que además llevaría varios volúmenes, pero estigmatizar porque nos diga qué porcentaje de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas, no están pudiendo satisfacer sus necesidades, es una obligación suya. Lo hemos contratado y le pagamos un lujosísimo sueldo para que trabaje para nosotros y nos diga la verdad, y no nos la oculte ni nos la cambie. Fíjense que a la falta del INDEC, algunas instituciones privadas han empezado a hacer estas investigaciones. Una de ellas la ha hecho la Confederación de Trabajadores Argentinos, un sector de la cual está aliada con el gobierno. Para ellos es el 18% el índice de pobreza. Sin embargo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, es decir, la Universidad Católica de Buenos Aires, nos dice que es del 27,5%. Los técnicos desplazados del INDEC después de la lamentable intervención de Moreno nos dice que está en el orden del 25%. Y la institución de políticas públicas, es un organismo que hace encuestas, nos dice que está en el orden del 36,5%. Supongamos que está en el 25%, es decir, que 1 de cada 4 argentinos está por debajo del índice de pobreza. Esto es gravísimo. Esto ha dado lugar a chistes. Los argentinos, quizás para no amargarnos, hemos decidido bromear sobre estas cosas y decir que, bueno, vienen barcos de Alemania colmados de gente que escapa de la pobreza para poder satisfacer en Argentina sus requerimientos, sus necesidades. Más allá de la broma, lo que no es broma es que el hecho de que nos mientan las personas que hemos encargado que administren los bienes comunes es gravísimo. En democracia, en el sistema republicano, la mentira del funcionario, la mentira del gobernante es de extrema gravedad. Pero mucho más grave que esa mentira es la complacencia social, la tolerancia a la mentira. Es que nosotros nos dejemos mentir y no reaccionemos. Eso es grave, porque entonces estamos alimentando la mentira. Estamos invitando a los políticos a que sigan mintiendo porque no hay castigo social. Díganos las cosas que quieran, total, no van a sufrir castigo, los vamos a seguir votando. Creo que entonces la reflexión, además de la condena a quienes cometen estos actos repudiables, la reflexión debe volverse sobre nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para ser tolerantes y estar engendrando políticos y gobernantes que nos mienten descaradamente en la cara? Como les dije al comienzo, nuestro invitado de hoy es el licenciado Esteban Dómina, candidato a Intendente Municipal de Córdoba por Unión por Córdoba. Tito, bienvenido. Gracias. Tratamos de vos con Tito porque hemos tenido la oportunidad de compartir bancas de senadores hace ya unos cuantos años y en una circunstancia en que a los dos nos tocó ser opositores. Así es. Los más duros dicen por allí. Eso Usted dicen. más que yo. Vos más que yo. Así me han dicho. Y así salen los mejores amigos después. El Pocho me lo dijo, Ah, no ¿sí? cualquiera. Porque vos sabes, Prudencio, que a la vuelta de la vida, pese a que hemos sido los más duros opositores, ahora hablando en serio, Sí, en hemos aquel sido duros, Senado, es verdad. A la vuelta de la vida con Angelos, yo por lo menos he recreado una relación cordial. Yo también. Claro. Y bueno, él lo recuerda muy bien, dice, porque vos me dabas con el caño, con el Prudencio. Y sí, lo volveríamos a dar con el caño. Lo claro. volvimos a hacer. Contador Dómina, primera pregunta. Usted es historiador, así que No. Perdone, Eduardo, que entre corrigiendo en la plana. El historiador es quien tiene usted allí a su izquierda. Bueno. Yo soy un aficionado, No un tan apasionado de la historia. no tan aficionado, pero conoce lo que ha ocurrido en este país y en esta ciudad. La ciudad de Córdoba y la población de la ciudad de Córdoba es prisionera del gremio de empleados municipales. Yo creo que ningún intendente va a tener feliz gestión si no soluciona ese problema. ¿Usted tiene alguna idea para encarar ese asunto? Usted sabe, Eduardo, que lo dice todo el mundo. O sea, en la calle, en los medios, el vecino tiene, justa o injustamente, la percepción de que el sindicato y su jefe, Rubén Daniele, son un palo en la rueda, que impiden gobernar y que en definitiva terminan manejando el municipio a su arbitrio
beneficiándose ellos en desmedro de los vecinos. Yo creo que en buena parte esto es así, efectivamente es así, pero no le podemos cargar toda la culpa al sindicato, y mucho menos a Daniele. Yo suelo decir que Daniele es un muy buen dirigente sindical, porque él su rol de defender el interés del trabajador, de lograr los mejores salarios, de lograr conquistas, de ir más allá de todo lo posible, es lo que justifica su larga permanencia al frente del sindicato. Yo creo que la mayor deficiencia, la mayor omisión, la mayor error en esto está en quienes han sido autoridad municipal, en no haber sabido poner el debido freno, porque acá no hay una relación laboral privada, no estamos con una patronal privada. La patronal es quien ha sido electo por los vecinos para representarnos, y el gremio tiene que ajustarse a su rol y a sus reglas y a las leyes y las normas que los regulan. No puede ir más allá, pero quien tiene que ejercer la autoridad política, no el autoritarismo, la autoridad política de poner las cosas en su lugar y de lograr que toda esa gente que es pagada por el contribuyente cumpla con su obligación y sea fundamentalmente un servidor público, porque eso es el trabajador municipal, bueno, eso está en cabeza de quienes han conducido el municipio y no lo han hecho. Bien. De esa respuesta debemos descontar que nos estás diciendo que vos, si sos elegido intendente, vas a poner freno a esos excesos y vas a tratar de encaminar las cosas por donde deben ir. Ahora, a partir de eso, uno de los elementos que el sindicato tiene para presionar y lograr sus prebendas y sus resultados es tomar a la ciudad de rehén. Es decir, paralizar la municipalidad, tomarla en determinadas circunstancias, frenar la actividad en el centro de la ciudad. Yo voy a apuntar a ese tema, porque eso no solo lo utiliza ese sindicato, sino todos los sindicatos y además un montón de organizaciones para que van a celebrar, a reclamar, a exigir, a insultar, a protestar, a lo que sea. El centro de la ciudad de Córdoba, por lo menos 2 veces por semana, está tomado por gente que está impidiendo a los ciudadanos el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente, del derecho de ejercer una industria lícita, está arruinando la ciudad con pintadas de paredes, etcétera, quemando cubiertas, tirando bombas de estruendo. La pregunta es, ¿tienes previsto algo para poner freno a eso? Buenísimo como está planteado, Prudencio. Y yo le agregaría una sola cosita, que es que la mayoría de esas manifestaciones que generan todas esas incomodidades son de gremios públicos. O sea, la gran mayoría. Es muy difícil ver gremios privados en esta situación de calle, por decirlo de algún modo. Y creo que tiene que ver con un beneficio que tiene el empleado público, que viene del fondo de la historia, y vos sabes bien porque las razones, que es la estabilidad, esa estabilidad prácticamente absoluta. Porque muchos me preguntan, dicen, ¿usted no puede echar a un empleado si lo encuentra robando, si no cumple con su tarea, no lo puede echar? Es muy difícil. Yo conozco muy poquitos casos de que se haya podido, digamos, resolver de este modo algún conflicto, porque hay que hacer un sumario y en general no se puede. La estabilidad del empleo público es casi absoluta. Entonces, se usa eso ¿en favor de qué? En favor de esa impunidad que no solo, digamos, malogra la gestión municipal y el desempeño de las reparticiones estatales, sino que perjudica el normal desenvolvimiento de los vecinos. Ahí hay cuestiones de fondo, como le gusta a Prudencio, Eduardo, que es la legislación nacional, lo que establece la Constitución, lo que establecen las leyes laborales. No hay que ilusionar a la gente, porque a mí no me gusta, digamos, faltar a la verdad en estas cosas. No es mucho lo que se puede hacer en esa dirección, porque las normas son lo que las normas dicen, la jurisprudencia laboral es abundante. Vamos al punto de los empleados municipales, pero no irnos por las ramas. La municipalidad tiene unos 11.000 y pico empleados. Digo así 11.000 y pico porque Mestre no dice cuántos tiene, ni mucho menos da la nómina, cosa que debiera ser público y notorio quiénes son los empleados de nosotros los vecinos, que somos los contribuyentes. No lo hace, pero son 11.000 y pico, 8.000 de planta permanente, o sea, con todos los beneficios, y 3.000 que ya están prácticamente en el ingreso de la planta permanente, porque la última negociación de Mestre con el SOEM ha sido darle cabida y darle paso a partir de una parodia de concurso a estos otros 3.000 trabajadores que van a ir ingresando progresivamente en planta permanente. Bueno, son 11.000. ¿Qué puede hacer uno? ¿Despedirlos? No. ¿Bajarle el sueldo? No. Inclusive por el estatuto que rige en la municipalidad hasta es difícil cambiarlos de ubicación. Sí señor, cambiarlos de ubicación. Pero se pueden hacer muchas otras cosas. Yo de pronto tomo un solemne compromiso con la gente, con el vecino, con el contribuyente, de no ingresar ni un empleo más, arreglarnos con lo que hay.
Y digo con lo que hay porque lo que hay ya está. Inclusive esta posibilidad de que estos 3.000 que son contratados o transitorios pasen a planta permanente, a mi modo de ver es un hecho, porque esto ya está negociado con el sindicato y Mestre se lo va a terminar cumpliendo. Lo que yo creo es que hay que desburocratizar la municipalidad, desconcentrarla, hacerla mucho más cercana al vecino. Para eso hay que introducir fuertemente un proceso de digitalización que quedó trunco allá durante la gestión Cámara con la fallida contratación de Texas, y todavía estamos pagando las consecuencias de aquella desafortunada decisión porque todavía el municipio no está digitalizado. Entonces uno increíblemente, con todas las herramientas tecnológicas, con el tremendo avance que hay, de los medios, de las herramientas, de los instrumentos, ve largas filas en reparticiones para que le sellen un papel, eso es increíble, eso hay que revertirlo y no está fuera del alcance rápidamente hacerlo. O sea, mi idea es producir una gran revolución desde el punto de vista de la desburocratización, desconcentración, utilizar al máximo los centros de participación comunal, los vulgarmente llamados CPC, que en su momento fueron imaginados como pequeños municipios y después quedaron reducidos a reparticiones burocráticas donde lo único que hacen es sellar ese papel, tampoco le dan respuesta a ningún vecino. Una palabra, Prudencio. Yo no creo en el autoritarismo ni vengo a prometer mano dura, porque es ilusorio. ¿Qué mano dura? Te las van a ganar como le han ganado todas las partidas a Mestre. Si ustedes recuerdan, son gente de buena memoria, Mestre entró prometiendo orden y firmeza. Las perdió todas, y no hizo nada. Exacto. Entonces yo, en lugar de prometer eso, digo, confíen en esa capacidad, gracias Eduardo por la introducción, de administrador, de la formación profesional que uno tiene, de la experiencia adquirida en distintos ámbitos y etapas de mi vida, para manejar este tema, Prudencio, como un jefe de personal. El intendente es un jefe de personal. Ahora no lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? Y enseguida volvemos. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Autocity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Contador Domina, ¿usted podría explicar brevemente en un diagrama torta los 4 o 5 rubros más importantes del presupuesto y relacionarlos con una ciudad ideal? ¿Cómo estamos? Si es que se puede. Sí. Vamos a deprimir a la audiencia, ¿no? Lo vamos a deprimir porque el contribuyente, que muchos lo saben, pero ahora que lo terminen de constatar, van a pagar con pocas ganas la boleta. Es así. De lo que el contribuyente aporta al fondo municipal, vía los distintos impuestos, uno, el más universal de todo, que es la contribución que incide sobre los inmuebles, que la paga todo el mundo, propietario e inquilino, porque al inquilino se le traslada esa obligación, bueno, va a parar a lo que se llama rentas generales. 2/3, el 66% y a veces un poco más de eso, se va en gasto en personal, gasto en sueldo, horas extras, bonificaciones, lo cual ya está dando un diagnóstico prácticamente de inviable de un municipio de esas características, porque toda la jurisprudencia y la experiencia dice que cuando el gasto salarial pasa el 50% ya estamos en problemas.
Acá estamos en 66, 67%. A eso hay que agregarle un 20% que se lleva el servicio de higiene urbana, que a mi modo de ver, Prudencio, no por estatista, o no por defender una postura estatista, Mestre cometió un grave error cuando se lo transfirió a empresas privadas. Porque la CRECE, integrada como empresa municipal, prestaba un servicio razonablemente bueno, no estaba en el ojo del huracán como estaban muchos otros servicios municipales cuando se hizo cargo Mestre. En lugar de empezar por otras cosas, empezó por transferir al sector privado el servicio de higiene urbana. ¿Y qué incidencia tenía en el presupuesto? 13%. Y ahora está en 20. 20. Casi se ha duplicado el costo en cuanto a, comparándolo con la inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente las empresas demandan actualizaciones permanentes, además ya cuando se cambia la prestación directa por una prestación privada, se involucra otro tipo de factores, como la renta empresaria, que termina teniendo incidencia. Los subsidios al transporte, porque también el transporte de Córdoba, pese a que recibe subsidios nacionales y partes provinciales vía el boleto educativo, también recibe subsidios municipales. Porque Mestre hace un juego allí, digamos, presupuestario y político con la tarifa, porque el servicio es muy malo, entonces ajustar más una tarifa que ya es de las más caras del país. Entonces, cuando uno computa estos tres elementos, ya está por encima del 90%. Quiere decir que queda muy poquito de lo que es la torta, como usted dice, Eduardo, de recursos municipales para atender lo que al vecino realmente le interesa. Porque al vecino en eso no tiene pretensiones desmedidas. El vecino quiere que funcionen las cosas más elementales, que las calles estén en buen estado, que el alumbrado funcione, que le limpien los espacios verdes, que los semáforos estén sincronizados, que los cementerios se puedan visitar. Nada del otro mundo. No nos están pidiendo una ciudad que ojalá Córdoba alguna vez sea con las características de, qué sé yo, de Barcelona, de Zúrich o de Estocolmo. Nos están pidiendo una Córdoba parecida a la que alguna vez hubo, vivible, ordenada, que hace muchas décadas ya que no la tenemos, ¿no? Bien. Tito, vos te referiste recién a la necesidad de descentralizar. Es difícil manejar una ciudad de 1,5 millones de habitantes, más medio millón que están viniendo todos los días del área metropolitana. Esa solución la han conseguido muchas ciudades, Los Ángeles, Mendoza, Santiago de Chile, Bogotá, a través de la creación de municipios, Lima, de municipios autónomos. Bueno. Yo una vez, quizá lo recuerde, siendo senador, presenté un proyecto de crear 8 municipios autónomos en la ciudad de Córdoba. La ciudad una, pero 8 municipios autónomos, con pequeños consejos deliberantes que no aumentaran la burocracia. Los concejales del Consejo Deliberante me mandó a decir que me metiera en lo mío. Yo era senador por capital, igual que vos, o sea que era lo nuestro. ¿Se te ocurre que puede ser viable una cosa como esa? Yo creo que sí, que se puede ir en un plan progresivo en esa dirección, De hecho, Prudencio, yo tengo presentado en el Consejo uno de los tantos proyectos que duermen allí en los cajones del oficialismo, el de jerarquizar el CPC, estableciendo que la elección del director sea por voto directo de la comunidad a la que pertenece. Esa es la seccional, que no sea un burócrata, un tipo que lo pone y lo saca al intendente, sino que sea alguien que deba responder a los vecinos porque llegó allí por el voto popular. Por supuesto no han querido, pero eso no es suficiente. Porque uno dice, bueno, sí, es una cuestión, digamos, no, hay que darle a su vez presupuesto para que pueda atender necesidades del sector y hay que darle capacidad operativa. ¿Qué digo en pocas palabras? Que cada CPC debiera tener, no digo una posibilidad de ejecutar una obra de envergadura, un viaducto, un desagüe, pero sí para ir a cambiar un foco de alumbrado, para hacer un bacheo, para limpiar un espacio verde. Tendría que tener los medios mínimos para destrabar una cloaca, que ¿por qué no los tiene? Bueno, por lo que decíamos al principio, porque el gremio, la corporación gremial retiene esos servicios concentrados, no hay ningún intendente que haya sido capaz de poner el cascabel al gato, entonces eso, en lugar de descentralizar, crea más burocracia, porque lo único que hace el CPC es mandar una notita a la repartición central que cuando llegue el día se vendrá a solucionar el problema. Yo creo que esta reforma institucional que va en la dirección que vos planteas, Prudencio, hay que encararla, empezando por un paso intermedio que puede ser o algo parecido a las comunas de Buenos Aires, o sea, que haya una descentralización institucional efectiva. En Córdoba, intentos de autonomía ya hubo. Ahí, como hombre de números, simplemente marco una cuestión que hay que tener en cuenta, que es que si uno decreta la autonomía, el caso que hubo es Villa Libertador,
cuando me vinieron a plantear este tema, los vecinos, un grupo de vecinos que quería establecer allí una comuna autónoma, yo les decía, pero cuidado que tienen que ser autosustentables, ¿no? Porque al ser la ciudad una caja única, hay una compensación de los sectores de mayor ingreso con los de menor ingreso en la financiación de los servicios. Pero si uno hace una comuna, supongamos en Villa del Libertador, no sé si la capacidad después contributiva da para que... Tiene más de 100.000 habitantes, sería una ciudad casi del rango de Río Cuarto. Sí, Eso se puede compensar quizás con un mecanismo de coparticipación. Se puede hacer. Yo creo que sí, yo no lo veo inviable en absoluto. Lo que sí creo que tiene que ser una cosa con consenso y planteada en el tiempo. Y el primer paso son estas ideas de descentralización que estamos planteando. Bien, pasemos a otro tema. ¿Cómo no? Ahora le pregunto al licenciado en Administración. Bueno. Uno de los temas principales de Córdoba, obviamente, es lo que nosotros llamamos el flete, es decir, el transporte. Sí. ¿Usted cree que es viable un subterráneo en Córdoba? Bueno, yo no soy experto en el aspecto técnico, he escuchado un montón de opiniones de que sí, que no, y he escuchado con mucha atención lo que opinan, por ejemplo, la gente de la universidad, tanto la nacional como la tecnológica, que han estudiado este tema, ellos dicen que sí. Ellos no le ven, digamos, inconveniente desde el punto de vista técnico. Yo me atengo a esa opinión porque sinceramente incurriría en un terreno que no domino. Sí domino el tema de los números, más o menos. El último intento, que fue el famoso subte chino, ¿te acuerdas, Flores? Prudencio, costaba $1.800 millones, repito, 1.800 millones. ¿Sería cierto ese costo? Una cifra exorbitante, fuera absolutamente del alcance de la ciudad de Córdoba. Lo que sí digo con todas las letras es que ya sea un subte o ya sea un tren de superficie, o un ferro urbano, o un tren urbano, como ahora está implementando Santa Fe, es necesario en Córdoba, porque Córdoba es absolutamente dependiente de un transporte unimodal, que es el automotor, el más contaminante, el más caro de todo, y necesita la complementación con un transporte masivo que lo haga multimodal y descomprima, sobre todo en las horas pico, la gran congestión de tránsito, porque todo tiene que ver con todo. El despelote de tránsito que tiene Córdoba tiene que ver con el problema de la baja calidad del servicio público, que hace que la gente no lo use, y en desmedro del servicio público crece el parque automotor privado y colapsa todo. O sea que acá hay que tomar el toro por las astas, pero para no irme demasiado por las ramas, lo que le diría es que el transporte, a mi modo de ver, está entre las principales prioridades. De hecho, sale en las reuniones con los vecinos, salen 3 o 4 cuestiones, una de ellas es la calidad ambiental de Córdoba, que es bajísima, el transporte, la seguridad, pese a que la seguridad barra inseguridad a priori no es un tema municipal, pero sin embargo la gente lo plantea, porque si yo me siento más inseguro, si el foco de la esquina no prende, si no me cortan los yuyos, si las calles están en tan mal estado que no puede entrar el patrullero, y uno cae en la cuenta que efectivamente el municipio puede hacer mucho para aliviar estas cuestiones. Bien. Por último, una pregunta que puede resultarte incómoda, pero que la gente se la plantea y quiero darte la oportunidad a vos que le respondas. Vos sos concejal por el Frente Renovado, ¿cómo se llama? Yo ingresé al Consejo por el Frente Cívico y Social, ahora formo parte de un bloque que se llama Compromiso Ciudadano. Perfecto. Vos saliste del justicialismo y entraste al Frente Cívico y Social, es decir, con Juez. Luis Juez se cansó de llamarles delincuentes a José Manuel de la Sota y a Juan Schiaretti. ¿No te genera una incomodidad ahora estar a vos en un sector donde las figuras visibles son ellos dos? Sí, el tema es así. Yo ingresé como concejal del Frente Cívico en carácter de extrapartidario por una invitación del doctor Juez, que la reconozco públicamente siempre porque lo considero como corresponde. Pero como extrapartidario. O sea, yo nunca integré el Frente Cívico ni formé parte de la vida interna del Frente Cívico y siempre lo dejamos claro con Juez y él tampoco me lo exigió. Yo vi hace un año, Prudencio, que Juez, el rumbo que tomaba su continuidad política, veía que terminaba como terminó ahora, digamos. Lo vi y no acordé yo con ese rumbo. Me refiero a la alianza con Macri, con Mestre, con el radicalismo, con Aguad. Todo bien, yo lo digo desde el respeto, no estoy descalificando, no estoy diciendo qué locura lo que hizo Juez. Simplemente digo, Juez tomó esa decisión, es respetable, le puede servir a él, pero a mí no, porque yo hace 45 años que milito en el peronismo. Entonces, lo mío, esto que muchos ven como un regreso, en realidad es mi espacio natural. Y de José Manuel de la Sota, vos lo sabes mejor que nadie, yo fui parte de esa primera hora de la renovación peronista, que impulsamos a De la Sota y lo acompañamos hasta que llegó a la gobernación de Córdoba, un empeño que no fue sencillo, en una provincia que no es precisamente de base peronista, ¿no? Así que allá no me siento para nada
digamos, fuera de mi lugar. Bien, Paso contestada una- la inquietud, se nos acabó el Ah, bueno. tiempo, contador. La seguiremos Muchas en otra gracias por oportunidad. su No, visita. gracias a usted por la deferencia. La seguiremos adelante porque hay muchos temas para conversar. Seguro. Gracias, muchas gracias a usted. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Autocity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hoy voy a comentar comentarios de Santiago Kovadlov en el programa de la semana pasada que tuvo con los Leuco. Lo primero que dijo Santiago cuando Alfredo Leuco le pregunta, porque ahora Alfredo ha incorporado preguntas personales y hace la entrevista mucho más cálida. Le pregunta, háblame de tu primera juventud, Santiago. A los 16 años vivíamos en La Bulaye. La Bulaye es una ciudad del sureste cordobés, que es una ciudad de campo. Y él dijo, cuando mi papá me llevó al colegio el primer día con mi hermano, nosotros vimos que todos los alumnos iban a caballo. Entonces le dijimos a papá, los otros alumnos vienen a caballo, compran los caballos. Y desde entonces fuimos al colegio a caballo. Mi primera observación, sentido de pertenencia. Ya hemos hablado de ello. Uno de los instintos más fuertes del ser humano. Santiago quería pertenecer a este grupo que usaba caballo. Segunda observación, el ejemplo de los pares. El ejemplo de los padres es fuertísimo. ¿Saben lo que son los pares? Los pares son los iguales. Si mi mujer ve que Bill Gates se compra un Mercedes-Benz, no me va a decir nada. Pero si ve que el vecino se compra un Mercedes-Benz, me va a pedir que compre un Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque el par es aquel que puede hacer, tiene la capacidad de hacer lo que hago yo. Tercera observación cuando habló Santiago del caballo. Explicó su relación con el caballo con la escuela de los criollos argentinos, no con la escuela de los europeos, de los equitadores europeos. Y yo analicé, Santiago Kovadlov es segunda generación de europeos en Argentina. Y está hablando como un gaucho. Eso es la Argentina. La capacidad de integración que tiene este país. Segundo comentario de Kovadlov. Kovadlov dijo cuando le pidió mostrar unas fotos de su familia, estaba con su mujer, muy bonita por cierto, cuando eran jóvenes, dijo, esta señora me apoyó a mí cuando arriesgábamos la vida. ¿Por qué? Le dice Leuco. Porque yo estaba en contra del gobierno militar, pero también estaba en contra de la guerrilla. Eso demuestra entonces que en la vida no hay dos alternativas, sino que siempre hay un camino del medio. No es ni Hitler o Stalin, está Churchill. En el medio está Churchill. Claro que Churchill ganó la guerra, pero perdió la elección. En cambio, Stalin y Hitler gobernaron sus países hasta que se murieron.
Tercer comentario de Santiago que quiero transmitirles. En un momento se habló de la poca libertad de expresión y Diego Leuco le dice: Santiago, hace 45 minutos que estamos hablando en un canal abierto, criticándolo al Estado. ¿Cómo me habla de falta de libertad de expresión? Y Kovaldov dijo: eso es el primer escaño de la libertad de expresión, poder hablar. Pero no hay libertad de expresión si quien habla no es escuchado. Si usted habla en un desierto o en un salón lleno de gente que mira para otros lados, lo que usted está expresando no tiene ninguna importancia. Pero hay un tercer escalón, no solo ser escuchado, ser contestado, porque recién en la contestación se genera el diálogo y entonces la expresión cierra su ciclo. Y en el estamento superior de la República, donde se hace el diálogo, no ocurre estos fenómenos. ¿Sabes cuál es? Sí, le dice Diego Leuco, por supuesto que sé cuál es, el Congreso de la República. Pasemos, porque tengo poco tiempo hoy, a otro comentario. Le preguntan: Santiago, ¿qué opina usted de la actitud del Papa recibiéndola por quinta vez a Cristina? Y Kovaldov, que es judío, pero tiene una gran admiración por el Papa, contesta: quizá Francisco desde Roma vea algo que no estamos viendo nosotros en la Argentina. ¿Se acuerdan lo que dijo Prudencio de la falta de realidad de la presidenta? Quizás la cosa vaya por ahí. Y ahora vamos a la última. Le pregunta a Alfredo: ¿vos crees que el tema de la AMIA algún día se va a conocer? Nunca se va a conocer, dice Santiago, nunca se va a conocer si los argentinos no toman el problema de la AMIA como un problema argentino y no como un problema judío. Un funcionario dijo: en la AMIA había argentinos judíos, pero también había argentinos argentinos. ¿Cuál es la diferencia? Dice: mientras la Argentina no entienda que el tema AMIA es un tema de toda la Argentina, entonces, señores, el problema de la AMIA nunca se va a solucionar. Para terminar, una anécdota. 3 o 4 días después viene a Córdoba a dar una conferencia en la sinagoga. Me invitan a esa conferencia. Llego a la sala y me siento al lado de un matrimonio grande. Mi anfitrión me dice: estos señores son los padres de Alfredo Leuco. Ah, mucho gusto, señor, lo felicito, he visto el programa de su hijo la semana pasada. ¿Usted de dónde es? Yo nací en Polonia, pero vine a los 5 años. Ah, entonces usted es un judío polaco. No, me dice, yo soy un judío argentino. Yo nací en Polonia, mis ancestros están en Polonia, pero hice mi vida en la Argentina. Mi hijo está en la Argentina, mi nieto está en la Argentina y lo más importante, yo voy a morir en la Argentina. Eso, queridos amigos, esa anécdota simpática termina de cerrar el mensaje que quiero dar. Esa es la República Argentina que hicieron nuestros mayores, que recibieron a todos aquellos individuos de buena voluntad que quisieron venir acá, pero los integraron, los asimilaron, no los diferenciaron. Y entonces, el ser nacional actual, si es que existiera, Prudencio me va a retar, me va a decir no existe, pero sí lo que existe es la personalidad de los argentinos, es la suma de todos los aportes que hicieron todos los inmigrantes que vinieron de las distintas regiones, sumadas con los que estaban acá. Pero además, la aceptación de raza, de religión, de opinión política y de costumbres. Todo eso es la Argentina. Eso se ha roto. Hoy tenemos una grieta. La grieta divide 2 países. Esos 2 países son populismo y libre esfuerzo. El esfuerzo para conseguir el resultado. Tenemos que cerrar esa grieta, porque es imposible que nuestro país pueda fructificar si no trabajamos todos juntos y volvemos a los valores fundacionales que yo he podido de alguna manera analizar relatándoles a ustedes estos ejemplos.
Es palabra de honor. La Universidad Nacional de Córdoba, nuestra querida Universitas Cordobensis Tucumanes, orgullo alguna vez de los cordobeses, de todos los argentinos, de nuevo ha sido noticia y no precisamente para bien. Se ha publicado un índice, el índice QS de las universidades más importantes del mundo, que lo hace la University Rankings de Londres, y nos hemos encontrado con que nuestra querida universidad está en el número 501 en el mundo. Y que en Latinoamérica está en el número 25, es decir, calamitoso, una noticia terrible. La vicerrectora de la universidad nos ha salido a decir que esto ha ocurrido porque a esta institución ellos se han negado a pagarles un canon para hacer no sé qué cosa y contratarlos pagándole X cantidad de dólares. Por supuesto, esto es un insulto a quienes lo hicieron, es decir, la culpa no es nuestra, sino de quien hizo el índice. Otras universidades lo han hecho saber, no pagan absolutamente nada y están ocupando lugares importantes. Es decir, la noticia es que la Universidad Nacional de Córdoba ha llegado a un nivel de degradación realmente preocupante. Ya el título de docta que alguna vez Córdoba tuvo gracias a ella, creo que no nos corresponde ni nos debíamos dejar de usar, porque ya de docta no tenemos nada y la universidad lamentablemente no está mostrando una recuperación. Por el contrario, todas las noticias de la universidad son o los escándalos que se hacen en las reuniones del Consejo Superior porque los grupos de presión convocados por los propios integrantes o por algunos de ellos van y le tiran glifosato en la cara, e insultan, gritan, interrumpen, impiden que el Consejo Superior sesione. Y las otras noticias son las elecciones, la política universitaria, que cuántos votos tiene el rector Tamarit para poder ser reelegido, si se va a hacer la elección directa del rector y el vicerrector, si la bisagra, si Franja Morada, si tal otra, el kirchnerismo, el sotismo y el no sé cuál otro, tienen más votos, ganaron más o menos. Es decir, la universidad convertida en un ámbito de disputa partidaria, electoral. ¿Esa es la universidad que queremos? Nos dicen que otra de las razones por las cuales está en un sitio tan realmente vergonzoso de la lista es porque no se computa la extensión, es decir, cómo sale a la sociedad. ¿Cómo sale a la sociedad la universidad? ¿Qué nos está mostrando lo que sale de la universidad hacia la sociedad? ¿Acaso lo que le pedimos a la universidad es que a la sociedad le brinde profesionales capacitados, bien preparados, realmente una élite intelectual formada allí, no una élite en el ingreso, sino una élite en el egreso? Es decir, que puedan entrar todos que no pueden, porque el hijo del obrero no puede ir a la universidad porque tiene que salir a trabajar con su padre, y que salgan de ahí los profesionales más capacitados que puedan administrar los principales resortes del país y de Córdoba y llegar incluso también a los cargos de gobierno. No, se la ha convertido en un campo de agramante donde se entrena a los estudiantes a la disputa partidaria electoral. Esto realmente no es compatible con una universidad de calidad. El rigor académico, la excelencia académica no es compatible con una universidad de masas, donde entran los estudiantes sin pedirles que acrediten antes, para que el pueblo pueda pagarle sus estudios como lo está haciendo, que acredite antes su vocación de estudio, su decisión a la concentración al estudio. No hay requisitos previos. Esto realmente es vergonzoso. Lamentablemente, la universidad sigue siendo noticias para sentir vergüenza y no para enorgullecernos. Otro tema, por fin, sabemos qué día vamos a votar en la ciudad de Córdoba para elegir el nuevo intendente y los nuevos concejales. Por fin se guardó el intendente Mestre hasta el último momento, como lo había hecho el gobernador Lasota en su momento, aprovechándose de manera descarada de la facultad que no sé por qué tienen de fijar la fecha a su arbitrio y a su voluntad, cuando debería ser una fecha fijada por la Carta Orgánica, por la Constitución, y utilizarla en su propio beneficio, como lo dicen con todo descaro, porque ni siquiera lo disimulan. El señor Mestre ha hecho un acto para anunciar el día de la votación, pero ese acto ha tenido el poco tino de convertirlo en un lanzamiento electoral, un lanzamiento de campaña de su candidatura.
Y ha terminado, por supuesto, con cánticos partidarios, gritos, aplausos, lo que puede ser un acto de un partido político, que no tengo nada contra él. Pero, señor intendente, si usted lo que está haciendo es cumplir con la obligación o con la facultad, como quiera llamarlo, de fijar la fecha en que los cordobeses vamos a ir a elegir quien lo suceda a usted o eventualmente a usted mismo, usted debía haber sido respetuoso de la institución y respetuoso de la presidencia que el sistema republicano le exige de toda connotación de tipo partidario. Usted no puede ir a hacer un acto partidario cuando estaba anunciando algo en función de su condición de intendente. Para mí ha sido también otra muestra bochornosa de cómo en la Argentina hemos llegado a tolerar a los gobernantes que confundan el rol que le hemos encargado como tales de su militancia partidaria. Antes renunciaban a la afiliación partidaria para asumir un cargo. Antes prescindían totalmente de toda connotación partidaria, como lo hizo en su momento Sabatini, como lo hizo en su momento Cárcano. Ahora se jactan de utilizar su cargo para gastar la plata nuestra que sale de nuestro bolsillo en su propia propaganda, robarla, porque eso es apropiarse en beneficio de ellos mismos, y para confundir y hacer actos partidarios en circunstancias donde debe haber una solemnidad institucional por respeto, no solo a las instituciones, sino al pueblo de Córdoba. Bueno, por eso estamos en el aire, no hagamos comentarios en el aire. Así es. Anoche hemos apagado nuestra televisión, nuestro televisor, con el resultado de las elecciones de la provincia de Santa Fe, que son importantísimas, porque es de alguna manera un hito y un anuncio de lo que va a venir. El candidato socialista, 30,7. El candidato del PRO, Miguel del Cel, 30,6. La diferencia son 1.800 votos, pero hay 50.000 votos impugnados. Los del PRO y el peronismo, que también hizo muy buena elección, han pedido que se cuente voto por voto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, las elecciones reñidas, a mi juicio, son una muestra de cierta calidad en el votante. Es decir, cuando no hay esos triunfos avasalladores y tres candidatos se reparten en partes más o menos iguales el favor del electorado, habla en favor de ese electorado. Creo que ese electorado es un electorado maduro, más allá de que a uno le guste cómo votaron. Ahora, ¿puede haber fraude teniendo los fiscales y teniendo tanta gente que actúa en una mesa para impugnar votos que no pueden ser impugnables en tu opinión? Todos pueden impugnar votos, de manera de que hacer fraude por medio de la impugnación me parece muy poco eficiente. Que puede haber fraude, siempre puede haberlo. Que no he oído aquí que haya habido acusaciones, tampoco. Creo que la gente del socialismo que viene gobernando Santa Fe, en ese aspecto se han mostrado bastante serios, lo mismo que no ha habido actos de acusaciones de corrupción. Sí, sin embargo, en las PASO ha habido algún problemita en el conteo final. Sí, pero en definitiva las PASO las ganó por un margen bastante más amplio el candidato del PRO, lo cual significa que las PASO no se repiten necesariamente, no repiten los resultados cuando se trata de elegir ya definitivamente a los candidatos que ya están consagrados. Bueno, yo quiero hacer otra reflexión sobre lo de ayer. Prácticamente es 30, 30 y 30. ¿Quiénes son esos 30? 30 es el populismo nacional. 30 es el populismo provincial y el otro 30 es la gente que propugna el esfuerzo para conseguir el logro. No me animaría a llamar populismo al socialismo. Al socialismo. No me animaría, me parece que no es justo. Uno puede estar de acuerdo o no, yo no soy socialista, no los habría votado, pero me parece que hay gente que merece mi respeto por lo menos. ¿Debo retirar lo dicho? No, esa es tu manera de opinar, no tienes por qué coincidir con la mía. Lo que rescato también como positivo es el hecho de que esa legislatura santafesina va a tener una composición que va a obligar a sentarse a buscar acuerdos.
Y eso es madurez republicana, o por lo menos exige madurez republicana, y es una forma de lograrla. Cuando nadie tiene mayorías complacientes que votan lo que les mandan, esos vasos de yeso que se levantan a una orden y se bajan a otra, entonces ahí podemos realmente tener un sistema republicano firme, serio, en donde el Congreso o la legislatura cumplan el rol que se supone que la Constitución les asigna. Bueno, Ojalá que en Córdoba tengamos eso. ojalá. Cambiando el tema, porque nos queda un minutito, ¿cierto? Y para ir a algún tema tuyo, que es el tema del comentario de nuestra presidenta. ¿Sabés lo que dijo Jacobe sobre el comentario de la presidenta? No. Cuando Pablo Rossi le dice, ¿qué opina usted de la mentira de la presidenta del 5%? Le contesta impávido, ojalá sea cierto. ¿Cómo? Claro, dice, si esta mujer miente, entonces no es tan grave el tema. El tema es que ella crea que lo que está diciendo es cierto y entonces esta mujer no pisa la realidad y está en la estratosfera. Estaríamos en ese caso gobernados por una persona que está totalmente ajena a la realidad que nos toca vivir. Y eso sí es grave. Y creo que hay ciertas cosas que nos llevan a pensar que eso es posible. Ahora, si eso fuere posible, contestame después de meditar. Si eso fuere posible, imbuido porque esta mujer tiene la alternativa, o conservo el poder o voy a tener problemas muy serios en los tribunales. Si eso fuere posible, ¿no explicaría de alguna manera la actitud del Papa de querer contener a una persona que puede hacer mucho daño republicano y está flotando y no está pisando la realidad? Y yo preferiría en ese caso que en lugar de contenerla, la frene. Es decir, que no la aliente. Y lo que ha hecho lamentable el Papa es más un aliento que una contención. Si la contención sería a título individual, me parece bárbaro como pastor, como sumo pontífice, que a alguien que profese la religión católica lo contenga efectivamente. Pero hay 40 y tantos millones de argentinos que estamos en manos de una persona que quizás no está en sus cabales, no está pisando la tierra. Y lamentablemente hemos visto del Papa 5 recibimientos con unas bandas de gente que, en fin, lo tengo que meditar mucho, así que te contesto mañana. Quizás la contención sea a una persona que no está capacitada para reflexionar, la contengo para que ésta termine en elecciones libres y no termine en cualquier otra cosa. Yo preferiría que terminara antes, porque si está haciendo tanto daño, me gustaría que hubiera habido un Congreso que ponga las cosas en su lugar. Si no está en sus cabales, ahí es un causal de destitución, una causal de destitución. Es que el Congreso no la pone en su lugar, porque el Congreso es una escribanía que vota no ya a libro cerrado, sino a celular abierto, es otro dato del problema, Prudencia. Bueno, ojalá que Francisco, de quien tengo una gran opinión, nos contenga a los 40 y tantos millones de habitantes. Quiera Dios que así sea. Bueno, hemos llegado al final del programa. Otra vez más, vamos a empezar con la ronda de invitaciones a los candidatos y para irles presentando a ustedes las distintas alternativas y nos veremos entonces el próximo lunes, Prudencio, si Dios quiere. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla.